Ese tema es el demonio y el justo en las escrituras, Saúl. Primera de Samuel 16 dice: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron: como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músculo tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien, les respondió Saúl, consíganme un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió: conozco un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil, guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino y cabrito, y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, se puso al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Entonces aquí vemos varios puntos. Lo que David estaba haciendo para consolar a Saúl no era liberación, no era una liberación, que tengamos claro eso. Ahora, el hecho de que alguien sea creyente y salvo no significa que él o ella sea santificada en su alma. Considere los malos ejemplos, inclusive, de carácter de Jacob en sus primeros años de vida, de Labán, de Saúl. El proceso de Saúl que condujo a la demonización es el siguiente. Bueno, su asignación de Dios como rey de Israel era dedicar a Amalac a la destrucción. 1 Samuel 15:1-3. Saúl amaba a Dios, pero no del todo. Le dio a Dios lo que no valía y escuchó a sus soldados en lugar de a Dios mismo. Sabía lo que debía hacer y no lo hizo. 1 Samuel 15:8-9. Luego los procesos de acceso a la demonización de Saúl llegaron a través de la rebelión, obediencia parcial, el espíritu de hechicería y la presunción, idolatría. Esto era proclamado por el profeta Samuel, que confrontó la desobediencia de Saúl. Podemos verlo en 1 de Samuel 15:17-23. Cuando la unción y la protección que viene con ella se quitaron del rey Saúl, un espíritu maligno, ¡pum!, se apoderó a tomar su lugar. Entonces aquí vemos cómo el proceso de Saúl se fue dando, ¿verdad? No es simplemente de un día a otro, se fue dando. Hubo desobediencia, hubo obediencia parcial, lo cual se puede caer en rebelión. Espíritu de hechicería, ya cuando empieza a haber rebelión. Presunción, ya cuando empieza a haber idolatría. Entonces la obediencia es mejor que el sacrificio, y andar en santidad evitará que tengamos problemas con la influencia demoníaca. La gente podrá pensar: pero eso es religiosidad. No, eso es vivir por los principios de Dios y saber que si nos salimos de sus principios, nos exponemos a puertas abiertas, porque estamos fuera de su voluntad. Estamos practicando cosas fuera de sus principios. Y esto hace que nos desconectemos de él y empecemos a abrir puertas. Y por ende, caigamos en una demonización. Entonces es muy importante ese tema, y por eso la santidad es tan importante en nosotros. Y cómo el pecado, al practicarlo deliberadamente en la vida de Saúl, se convirtió en una puerta de entrada a la demonización. ¿Puedes reconocer algún pecado voluntario en tu propia vida? Esto es una tarea que dejo. Si es así, hay que arrepentirse por esas elecciones específicas y pedirle a Dios que lo limpie y que lo perdone. La convicción del Espíritu Santo y nuestra oportunidad de arrepentirnos del mal y de volvernos hacia Cristo es evidencia de la bondad de Dios para nosotros. Y es importante recibir su misericordia y su perdón por fe también por esto. Entonces, de nuevo, esto es una tarea súper importante, que podamos comprender que el perdón es accesible a nosotros, pero que si no practicamos el perdón y que no accesamos al perdón que Jesús ya pagó por nosotros en la cruz, vamos a estar fuera de sus principios y vamos a seguir practicando cosas que no son agradables delante de Dios, y por ende abrir puertas y luego vivir las consecuencias de lo que nuestros actos
nos llevaron a abrir esas puertas. Padre, te pido que este tema, aunque es corto, traigas convicción de pecado a cada uno de nosotros, Señor. Que nos muestres en qué momento nos hemos salido del riel, nos hemos salido de otros principios. Ayúdanos, Señor, si estamos viviendo una situación fea, incómoda, retadora. ¿Qué pasó? Me salí del riel, empecé a practicar cosas que no te agradan, Señor, y por ende empecé a tener puertas abiertas. Muéstrame, Padre, y te pido perdón. Muéstrame, Señor, y trae liberación a nosotros, Señor, y que este tema de santificación y de liberación a nosotros, Señor, crezca con mayor convicción para vivir bajo tus principios y continuar en la voluntad que nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén.